En el hipódromo principal, el corazón de la vida pública del imperio, se reunieron decenas de miles de personas para presenciar no solo el triunfo del emperador que había regresado, sino también el de su aliado bárbaro. El Khan Tervel entró en Constantinopla no como un mercenario al que le pasan en secreto una bolsa de oro por la puerta trasera, sino como un verdadero triunfador. Justiniano II, fiel a su palabra, algo raro entre los políticos bizantinos, organizó un espectáculo grandioso. En medio del hipódromo, junto al palco imperial, se alzaba un trono. El emperador estaba sentado en él, con los pies apoyados sobre los cuellos de los usurpadores derrotados, Leoncio y Tiberio, que esperaban su ejecución. Era una demostración brutal, pero perfectamente comprensible para la multitud, de poder absoluto. Pero la culminación del día no fue la ejecución, sino la recompensa. Justiniano invitó a Tervel a sentarse a su lado, un gesto que para los romanos orientales ortodoxos rozaba la blasfemia. Después vino una escena que entró para siempre en las leyendas búlgaras y en las crónicas bizantinas. Justiniano concedió a Tervel el título de César. Para entender la magnitud de este acontecimiento, en la jerarquía bizantina el título de César era el segundo en importancia después del propio emperador. Normalmente solo lo llevaban los herederos al trono o los parientes de sangre más cercanos del soberano. Jamás, absolutamente jamás en la historia del Imperio Romano, ese título había sido otorgado a un gobernante extranjero, y mucho menos a un no cristiano. Aquello fue una fractura tectónica en la geopolítica. Con ese gesto, Justiniano reconocía oficialmente que Bulgaria no era una agrupación temporal de bárbaros en la frontera del Danubio, sino un estado legítimo, un segundo centro de poder en la región. El Khan Tervel, en la práctica, se convirtió en una especie de viceemperador del mundo bizantino. Pero el título era solo una parte de la recompensa. La leyenda cuenta que Tervel, queriendo mostrar su grandeza y quizá poner a prueba la generosidad de su aliado, clavó su lanza en el suelo y ordenó que la cubrieran con monedas de oro hasta que la punta desapareciera. Luego arrojó su escudo de guerra al suelo y exigió que también lo cubrieran de oro. Finalmente lanzó su largo látigo de jinete y ordenó que también fuera enterrado bajo el metal precioso. Justiniano, embriagado por haber recuperado el poder, cumplió todas las exigencias. Enormes caravanas cargadas de oro, seda y piedras preciosas salieron de los tesoros imperiales hacia el campamento búlgaro. Fue la recompensa militar más costosa de aquella época. Además del oro y de los títulos, Bulgaria recibió algo que no se podía comprar con dinero: territorio y ventaja estratégica. Justiniano entregó oficialmente al Khan la región de Zagore, las fértiles tierras al sur de los Balcanes. Aquello fue un momento clave. Por primera vez Bulgaria cruzaba más allá de la barrera natural de las montañas, ampliando su zona de influencia y obteniendo control directo sobre rutas comerciales vitales. Ahora, los comerciantes que viajaban desde el norte hacia Constantinopla tenían que pagar tributos a los hombres del Khan. La economía del joven estado recibió un impulso enorme. Liska comenzó a llenarse de oro bizantino, y la autoridad de Tervel entre sus súbditos se elevó hasta el cielo. Había logrado lo que ni siquiera Asparuh consiguió. Obligó al imperio no solo a temerle, sino a respetarlo. Pero en este barril de miel había también una cucharada de alquitrán, y Tervel, como político sabio, no podía dejar de notarlo. El título de César, con todo su brillo, también era una trampa. Al aceptarlo, Tervel entraba formalmente en la jerarquía bizantina, convirtiéndose en una especie de hermano menor del emperador. A los ojos de los diplomáticos bizantinos, eso convertía a Bulgaria en un estado vasallo del imperio, aunque fuera un vasallo honorable. Constantinopla esperaba así domesticar al bárbaro, ponerle un collar de oro y usarlo para su propio beneficio. Tervel entendía perfectamente ese juego. Aceptó el oro, aceptó el título, vistió la capa púrpura durante la ceremonia, pero en cuanto regresó a su campamento, siguió siendo un Khan soberano. Para él, ese título era simplemente una herramienta de legitimación,
una manera de elevar el prestigio de Bulgaria ante sus vecinos, no un juramento de lealtad. La ceremonia en el hipódromo se convirtió en el punto más alto de la amistad entre el emperador Sinariz y el Khan. Justiniano, que había recuperado el trono gracias a las espadas búlgaras, parecía sinceramente agradecido. Pero la historia nos enseña que la gratitud de los gobernantes tiene una fecha de vencimiento muy corta. Apenas el último jinete búlgaro cargado de botín desapareció en el horizonte, en la mente del emperador comenzaron a madurar nuevos planes. El orgullo bizantino, herido por la necesidad de inclinarse ante un bárbaro, ansiaba revancha. Justiniano II, cuya locura y paranoia solo se intensificaron después de regresar al poder, ya empezaba a pensar en cómo recuperar las tierras que había regalado. Tervel regresaba a casa como un vencedor, el primer gobernante pagano en recibir el título de César. Pero sabía que la paz con el imperio era frágil como el hielo delgado del Danubio en primavera. La celebración había terminado. Y en la distancia ya se dibujaba la sombra de una traición inevitable. 3 años. Exactamente eso fue lo que duró la memoria del emperador Justiniano sobre el gran servicio que le había hecho el Khan búlgaro. En el mundo de la alta política, la gratitud es una mercancía perecedera, y en la corte bizantina se echaba a perder más rápido que un pescado bajo el sol del verano. Justiniano II, habiendo consolidado su poder mediante purgas sangrientas y represiones en Constantinopla, volvió a sentirse el todopoderoso representante de Dios en la tierra. La máscara dorada ocultaba su desfiguración, pero nada podía esconder la deformidad de su alma, corroída por el orgullo y la paranoia. Para él se volvió insoportable pensar que un bárbaro, un pagano vestido con pieles salvajes, llevaba el título de César y gobernaba antiguas tierras imperiales en Zagore. Cada recordatorio de la ayuda búlgara era para él como sal sobre una herida, una prueba humillante de su propia debilidad pasada. En el año 708, el péndulo del ánimo imperial se inclinó definitivamente hacia la guerra. La lógica de Justiniano era simple y traicionera. Bulgaria había recibido demasiado. Y había llegado el momento de arrebatárselo todo. Estaba convencido de que sus legiones, curtidas en conflictos constantes, barrerían fácilmente a la horda de Tervel. El emperador reunió un ejército poderoso, embarcó a su caballería y navegó por la costa del Mar Negro hacia el norte, rumbo a la fortaleza de Anchialo, la actual Pomoire. No era simplemente una expedición punitiva. Era un intento de revancha total, un esfuerzo por humillar al hombre que ayer le había salvado la vida y señalarle su lugar más allá del Danubio, en el barro y en el olvido. Pero Justiniano cometió un error fatal. Subestimó no solo el talento militar de Tervel, sino también la calidad de su inteligencia. El Khan búlgaro no se hacía ninguna ilusión sobre el amor fraternal de los bizantinos. Sus espías y exploradores vigilaban cuidadosamente cada movimiento de las tropas imperiales. Cuando la flota bizantina echó anclas cerca de Anchialo, Tervel ya lo sabía. El emperador, convencido de su propia superioridad e impunidad, actuó con una despreocupación asombrosa. Sus tropas desembarcaron y establecieron campamentos sin asegurar suficiente reconocimiento ni vigilancia. Los soldados se dispersaron por los alrededores en busca de forraje y vino, convencidos de que los bárbaros huirían con solo ver las insignias imperiales. Justiniano probablemente ya saboreaba una victoria fácil, disfrutando de la brisa marina. Pero Tervel no tenía la menor intención de huir. Esperaba. Su ejército, oculto entre los pliegues del terreno en las colinas boscosas alrededor de la llanura de Anchialo, observaba al enemigo relajado como un lobo observa a una oveja separada del rebaño. El Khan eligió el momento perfecto para atacar. Cuando los bizantinos estaban más desorganizados, la caballería búlgara cayó sobre ellos desde las colinas como una avalancha. Aquello no fue una batalla en el sentido clásico. Fue una carnicería. Caos, pánico. La sorpresa fue total.
Los soldados imperiales, sin siquiera tener tiempo de formar en orden de combate, fueron aplastados y barridos. La pesada infantería bizantina, privada de apoyo y coordinación, se convirtió en presa fácil para los móviles jinetes búlgaros. Los gritos de terror se mezclaban con los alaridos de guerra de los búlgaros. Justiniano, observando la catástrofe desde su tienda, perdió en un instante toda su arrogancia. Vio cómo su ejército invencible se deshacía en polvo bajo los golpes de los mismos bárbaros a quienes había venido a castigar. La batalla se convirtió en una huida vergonzosa hacia los barcos. El emperador, olvidando el honor y la dignidad, estuvo entre los primeros en escapar para salvar la vida. Se atrincheró en la fortaleza de Anchialo y luego, bajo la cobertura de la noche, huyó cobardemente como un ladrón en su nave de regreso a Constantinopla, abandonando a los restos de su ejército a su suerte. La victoria en Anchialo se convirtió en una ducha helada para Bizancio. Y en un triunfo para Bulgaria. Tervel no solo rechazó la invasión. Demostró al mundo entero que su estado era capaz de defenderse incluso frente a la máquina militar más poderosa de la época. Los búlgaros capturaron una enorme cantidad de prisioneros, armas e incluso aquellos mismos caballos que Justiniano había desembarcado tan imprudentemente en la costa. Pero el mayor trofeo fue la superioridad moral. El mito de la invencibilidad del imperio, que Justiniano intentaba restaurar, fue pisoteado en el barro bajo los cascos búlgaros. Esta batalla consolidó definitivamente a Bulgaria como una superpotencia regional. Tervel demostró que el título de César no era un regalo. Era el reconocimiento de una realidad. Con la fuerza de Pliska ya había que contar. La traición de Justiniano terminó volviéndose contra él mismo y debilitó todavía más su trono en Constantinopla. Y Tervel, observando las velas de la flota bizantina alejándose, entendía una sola cosa: esta lección el imperio la recordaría durante mucho tiempo. No salió a perseguir al enemigo por mar, no tenía flota. Pero en tierra era el amo. Bulgaria resistió, conservó sus conquistas y quedó preparada para nuevas pruebas. Y la historia mostraba claramente que las nuevas pruebas nunca tardan en llegar. El destino de Justiniano ya estaba sellado, pero en el horizonte oriental comenzaban a acumularse las nubes de una tormenta mucho más terrible, una ante la cual la traición de un emperador enloquecido parecía casi un juego de niños. La rueda del destino, que había elevado tan alto a Justiniano II, dio su giro inevitable y lo aplastó. En el año 711, el emperador inmortal, que había sobrevivido al exilio, a la mutilación y a cientos de conspiraciones, finalmente encontró la muerte, una muerte de la que no podía salvarse ni con oro ni escondiéndose detrás de espaldas ajenas. Lo mataron sus propios soldados, cansados de la tiranía y de las guerras interminables. La cabeza de Justiniano, junto con aquella misma famosa máscara de oro, fue enviada a Roma y a Rávena para ser exhibida públicamente como prueba de que la pesadilla por fin había terminado. Con su caída, en Constantinopla estalló el caos absoluto. El imperio se hundió en una anarquía que parecía un caleidoscopio sangriento. Los emperadores cambiaban con tal rapidez que los acuñadores apenas alcanzaban a grabar los nuevos rostros en los sellos. Filípico Bardanes. Anastasio II. Nombres que brillaban y desaparecían sin dejar casi ninguna huella, hasta que al trono subió Teodosio III, un modesto recaudador de impuestos a quien las tropas amotinadas literalmente obligaron a ponerse la corona contra su voluntad. El Khan Tervel observaba la agonía de la superpotencia vecina con el cálculo frío de un depredador experimentado. Entendía perfectamente una cosa: mientras en Constantinopla se despedazaban por el poder, las fronteras del imperio estaban abiertas como las puertas de un granero abandonado. El gobernante búlgaro no perdió tiempo. Su caballería volvió a irrumpir en Tracia, pero esta vez no para ayudar a otro pretendiente al trono, sino para demostrar fuerza. Los búlgaros llegaron hasta las mismas murallas de Constantinopla, devastando los ricos suburbios y sembrando terror entre los habitantes de la capital. Aquello no era simplemente saqueo.
Era un mensaje político brutal al nuevo y débil emperador Teodosio: yo sigo aquí. Yo soy César. Y tendrán que negociar conmigo. En el año 716, comprendiendo lo inútil de resistir y la necesidad de paz en la frontera norte, Teodosio III aceptó firmar un tratado de paz. Ese documento se convirtió en un verdadero triunfo diplomático para Terbel y en uno de los acuerdos más importantes de la historia temprana de Europa. El tratado del año 716 fue una obra maestra geopolítica que consolidó definitivamente a Bulgaria como un estado soberano. Primero, la frontera quedó claramente definida. Bizancio cedía oficialmente a Bulgaria la región estratégicamente importante de Zagore, y la línea fronteriza pasaba ya por los antiguos terraplenes de tierra cerca de la ciudad de Milea. El imperio reconocía la pérdida de ese territorio no como una concesión temporal, sino como un hecho consumado. Segundo, el tratado establecía un tributo anual. Bizancio se comprometía a entregar a la corte búlgara tejidos costosos y vestiduras de seda roja por un valor de 30 libras de oro. Pero la parte más revolucionaria del tratado fue la cláusula comercial. Terbel, mostrando una verdadera sabiduría de Estado, obtuvo el derecho de que sus comerciantes comerciaran libres de impuestos dentro de los dominios del imperio. Con una condición: las mercancías debían llevar sellos y precintos especiales. Esta famosa norma del sello rojo, en la práctica, creó una de las primeras formas de control aduanero medieval y de protección del interés estatal. Bulgaria comenzó a integrarse en la gran economía regional, y su tesoro ya no se llenaba solo con botín de guerra, sino también con ingresos del comercio pacífico. Terbel transformaba poco a poco su estado de un campamento militar en una potencia comercial rica. Además, el tratado contenía una cláusula sobre la entrega mutua de fugitivos políticos. Eso era extremadamente importante para Terbel, que quería protegerse de conspiraciones internas. Comprendía perfectamente que cualquier aristócrata búlgaro descontento podía huir a Constantinopla y buscar apoyo allí, tal como una vez lo había hecho el propio Justiniano. Ahora ese camino quedaba cerrado. Al firmar este documento, Teodosio III reconocía en la práctica a Terbel como un socio igual y como garante de la estabilidad regional. A primera vista, parecía que el Khan había alcanzado todo lo que un gobernante podía soñar: reconocimiento, riqueza y fronteras seguras. Pero esta victoria diplomática había sido obtenida al borde mismo del abismo. Mientras Terbel y Teodosio se repartían esferas de influencia y discutían reglas comerciales, en el horizonte oriental comenzaba a concentrarse una oscuridad ante la cual todas las intrigas de la corte bizantina parecían peleas infantiles en un arenero. Desde el lejano sur, como un tsunami imparable, sobre el mundo cristiano descendía la sombra del califato omeya. La expansión árabe había alcanzado su punto máximo. Los ejércitos del profeta ya habían conquistado Persia, Egipto, el norte de África y España. Ahora su mirada estaba fija en la manzana dorada, Constantinopla. No venían simplemente a conquistar nuevas tierras. Venían a destruir el viejo mundo y a levantar uno nuevo sobre sus ruinas. El tratado del año 716, que parecía la cumbre del éxito para Terbel, muy pronto iba a resultar ser el único escudo delgado que separaba a Europa de la catástrofe. El viento de la historia cambiaba de dirección. Y traía consigo olor a quemado y a agua salada del mar. El verano del año 717 fue sofocantemente caluroso. Pero no era el calor lo que hacía sudar frío a los habitantes de Constantinopla. En el horizonte, allí donde el azul del mar de Mármara solía fundirse con el cielo, se levantó un muro de madera y velas. No era otra incursión más, como aquellas a las que los bizantinos se habían acostumbrado tras siglos de guerra. Era un verdadero apocalipsis hecho de madera y metal. La gran armada del califato omeya, que según distintas estimaciones contaba con hasta 2.500 naves, entró en los estrechos. Si alguien hubiera estado sobre las murallas de la ciudad ese día, habría podido pensar que el mar había desaparecido, oculto bajo los cascos de los barcos.
Era una flota capaz de transportar una civilización entera. Y eso era exactamente lo que hacía. A bordo no iban solo soldados, sino también máquinas de asedio, reservas de alimentos para años y una convicción fanática de que los días del mundo cristiano estaban contados. Al frente de esa fuerza colosal estaba Maslama ibn Abd al-Malik, hermano del propio califa y uno de los comandantes más talentosos del mundo islámico. Sus ambiciones iban mucho más allá del simple saqueo. El califato no quería solo humillar a Bizancio. Quería borrarlo del mapa. En los textos sagrados y en las profecías, la caída de Constantinopla era vista como el acorde final en la victoria de la verdadera fe sobre los infieles. Y el ejército invasor, que avanzaba por tierra a través de Asia Menor y luego cruzó los Dardanelos hacia Europa, estaba completamente a la altura de la magnitud de la flota. 200.000 hombres. Una cifra casi inimaginable para la demografía del siglo VIII. Era un océano humano, multilingüe, aterrador, compuesto por árabes, persas, egipcios y bereberes, unidos por un solo objetivo: derribar la cruz de la cúpula de Santa Sofía y alzar allí la bandera verde del profeta. Dentro de la propia Constantinopla reinaba una atmósfera cercana al pánico. Pero al frente del imperio se encontraba un hombre capaz de dominar ese miedo. León III el Isáurico, que acababa de arrebatar el trono al débil Teodosio, era un guerrero duro y pragmático. Entendía que en campo abierto Bizancio no tenía absolutamente ninguna posibilidad frente a semejante armada. Su única esperanza eran las murallas de Teodosio, ese mismo cinturón de piedra que una década antes había ayudado a Terbel y a Justiniano a recuperar la ciudad, y que ahora debía salvarla. León ordenó cerrar la entrada al Cuerno de Oro con una gigantesca cadena de hierro tendida entre ambas orillas, convirtiendo el puerto en una fortaleza inaccesible. La ciudad cerró sus puertas. Contuvo la respiración. Y se preparó para morir. El emperador sabía que si Constantinopla caía, nada más detendría a la caballería árabe en su camino hacia el Rin y el Atlántico. A mediados de agosto, el cerco quedó completamente cerrado. Los árabes actuaban con la meticulosidad de quienes están acostumbrados a construir imperios. Maslama ordenó cavar un enorme foso de un mar al otro, con lo que la ciudad quedó totalmente aislada por tierra. Frente a las murallas de la ciudad comenzó a levantarse una muralla árabe de piedra y ladrillos crudos. Y así, el Khan Terbel ya no era simplemente el gobernante de un estado joven, sino un factor con el que tanto imperios como invasores tenían que contar. Pero la verdadera prueba para Bulgaria y para toda Europa apenas estaba por comenzar. Esta fue solo la segunda parte. Si les gustó el vídeo, suscríbanse al canal para no perderse las próximas partes, porque la mayor tormenta en la historia del Khan Terbel todavía se está acercando.